querido, provincia añorada, en los Andes de la libertad. Bendita seas, tierra hospitalaria, con tus pueblos de gran amistad. En esta ocasión quiero dirigirme al poeta, escritor e investigador Esteban Meza Correa, decir de que es un honor para nosotros tener la oportunidad de entrevistarlo y conocer más sobre sus estudios, su vida, su trabajo, y a la vez pues dirigirme también a los profesionales que nos hacen el honor de realizar los comentarios de todo lo que la disertación que va a hacer el señor Esteban Meza Correa. Me refiero a Frank Yair Mamani Barrantes, al doctor Emilio Hipólito Morillo Miranda, al profesor Esteban Meza Correa, a los demás invitados que dan realce pues a esta entrevista, y decirles que nos sentimos honrados con la participación de cada uno de ustedes, y esta entrevista lo hacemos en coordinación pues con la Casa de la Identidad Regional y con la Asociación de Patasinos para el Desarrollo. La Casa de la Identidad Regional está presidida por su directora Nora Benot Romero y su equipo técnico. Nosotros como institución educativa 8466 Ricardo Palma de Huarichaca nos sentimos contentos y orgullosos a la vez de contar con la presencia de cada uno de ustedes para entrevistar, como dije hace un momento, al poeta y escritor y a la vez investigador Esteban Meza Correa. ¿Quién hará la presentación? Pues el profesor Orlando Peña. Lo escuchamos, profesor. Buenas tardes, director, profesor Eric Caballero Flores, director de la institución educativa Ricardo Palma de Huarichaca. Un saludo, distinguido maestro, poeta, escritor e investigador Esteban Meza Correa. Muchas gracias por aceptar ser entrevistado en esta ocasión y compartir su valiosa trayectoria y experiencia en este mundo de la intelectualidad. Asimismo, quiero hacer llegar el saludo al doctor Emilio Morillo Miranda, ilustre patasino, que se viene sumando a estos espacios para conocer más de cerca la literatura de nuestra provincia de Patás. De la misma manera, hago llegar el agradecimiento y la bienvenida al poeta Frank Yair Mamani Barrantes, y también al maestro Rommel Adrián Domínguez Vargas. Muchas gracias por sumarse a estos espacios virtuales donde vamos a conocer y ustedes nos van a ilustrar el trabajo mediante los comentarios de nuestro amigo Esteban Meza Correa. Bienvenidos, y para nosotros es muy valioso poder entrevistar a Esteban Meza Correa. Él es natural de anexo de Jucuzbamba, nació en 1974. Jucuzbamba pertenece al centro poblado de Ucrumarca, distrito de Tayabamba, provincia de Patás, región La Libertad. Es el menor de 7 hermanos. Al terminar sus estudios de secundaria, él viaja en busca de nuevos horizontes, viaja a la capital de la República, donde estudió mecánica de producción en el Instituto Superior Tecnológico Público María Rosario Arauz. Posteriormente, estudió lengua y literatura en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Realizó varios diplomados, uno de ellos en docencia universitaria en la Universidad Nacional La Cantuta. Ha realizado una maestría en evaluación y acreditación de la calidad educativa, también en la Universidad La Cantuta, es decir, en la Universidad Enrique Guzmán y Valle. Como docente, él ha trabajado en varias instituciones de la capital de la República. Luego, en el 2016, decide viajar a la selva con el propósito
de profundizar los estudios en lenguas originarias del Alto Huallaga y luego ahora trabaja en la región San Martín. Entre sus numerosas publicaciones tenemos como investigador en temas sociolingüísticos. El 2001 ha publicado el Boletín Caminantes, el 2003 es autor de la revista Hayayachu 1 y luego ha publicado en el 2004 la misma revista 2, el 2006 es coautor y editor de la revista Amanecer Taurijano, en el 2009 codirector y editor de la revista Vanguardia de Huancas 4. Estas dos últimas publicaciones fueron presentados en la Escuela Superior de Folclor José María Arguedas. Tanto Vanguardia de Huancas fue comentada por el doctor Gustavo Solís Fonseca, catedrático de Lingüística de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En el 2017 publica Estudios Lingüísticos de la provincia de Patás, tomo 1. Entre sus creaciones literarias tenemos en el 2011 publica Pilancón, una colección de cuentos. En el 2011 también Yacha y Runa, una recopilación de cuentos de sus estudiantes. En el 2012 publica el segundo número de este mismo libro. En el 2016 Yan Yaculja, Aprender a convertirse en vida. El título es en lengua cholón. En el 2019, el poema Ecos de un Milenio, y en el 2020, narrativa con el título de Polisemia del Verbo. Bienvenido, estimado poeta. Para nosotros es un orgullo. Mediante este medio vamos a conocer no solamente la institución educativa Ricardo Palma, sino toda la provincia de Patás, la región, el país, su enorme contribución a la cultura patacina y a la intelectualidad. Le damos el pase para sus primeras palabras, luego iniciamos con la entrevista. Muy bien, muchísimas gracias, estimados amigos, director de la institución educativa del hermano pueblo de Huarichaca, profesor Orlando, para toda la comunidad educativa, los estudiantes de este colegio. Para mí es un gusto, verdaderamente una alegría, el tener la oportunidad de presentar parte de mis actividades, ¿no?, ante ustedes. Todo lo que he hecho hasta hoy, lo he hecho siempre pensando en nuestra provincia y espero que ojalá esto sea el primer paso que dé como mi retorno hacia mi provincia, a quien le debo tanto, le debo mi existencia, la sabiduría que aprendí de niño, y quiero retornar a ellos con estos trabajos como un merecido homenaje. También agradecer a Frank Mamani por los comentarios, al doctor Emilio Morillo Miranda, con quien tenemos una larga amistad, y a mi amigo Rommel Domínguez Vargas, ¿no?, también compañero de colegio, y a todos los panelistas que estén presentes. Un abrazo fraterno y mi gratitud infinita para ustedes, amigo Orlando, para toda la institución educativa. Vamos a comenzar con la entrevista. Nos gustaría conocer cómo fue sus inicios, ¿no? Es decir, cuáles fueron sus primeras lecturas poéticas y de qué autores y cómo influyó esto en su carrera literaria. Ya, muy bien. Bueno, soy el séptimo de la familia Mesa Correa. Fui inquieto de niño y mi afición por las letras quizás se deba a que siempre vi a mi abuelita paterna leer sus catecismos. Yo me quedaba en casa mientras mis hermanos iban a la escuela. Me encantaba bajar al cuarto junto a la abuelita, que me tenía demasiado paciencia. Hojeaba sus catecismos, deteniéndome en las imágenes en blanco y negro sobre la agonía de Jesús. Posteriormente, fallece la abuelita. Cuando fui a la escuela, uno de los primeros poemas que me gustó mucho, y fue un poema hecho canción, que aprendimos en la escuela,
llevaba el título de Doña Primavera, de la autoría de Gabriela Mistral, ¿no es cierto?, la novela chilena. También el poema Caricia, de la misma autora. Había otro poema que recitábamos en el colegio titulado El Sol. Luego, mis maestros, a veces yo era bien tímido, pero siempre me consideraban para declamar en las actuaciones. Recuerdo haber declamado poemas como ¿Quién sabe?, La Magnolia, de José Santos Chocano. En esta etapa también leí Los Cancioneros Fúnebres en manuscrito, ¿no? Estos cancioneros los poseía mi padre, herencia seguramente de mi abuelita, etcétera. Todos en manuscrito, y los leí todos, cuyo contenido me impresionó muchísimo. Me impresionó muchísimo y creo que forjó parte de mi sensibilidad hacia adelante. Por ejemplo, recuerdo el coro de una de estas canciones que decía así: ven a nuestras almas, oh Espíritu Santo, enviarnos del cielo, de tu luz, un rayo. ¿Por qué digo que me marcó esto? Porque aquella vez que lo leí y casi me lo aprendí de memoria, también lo escuché en la iglesia, creo que fue un mes de Semana Santa. Y al otro día se desató una lluvia torrencial en la zona con truenos y todo, y yo asociaba este suceso natural con la letra, ¿no? Cuando decía enviarme del cielo, de tu luz, un rayo. De aquellos cancioneros también recuerdo muy bien algo que me conmovía mucho cada vez que lo escuchaba cantar, ya sea en los velatorios o en la celebración de la Semana Santa, el coro de una canción que decía: Jesús viene por las calles, toda llaga de dolores, y con los brazos abiertos en busca de pecadores. ¿Por qué tanto me conmocionaba luego esto? Porque yo, de chiquito, al haberme aprendido de memoria las imágenes de las 7 caídas de Cristo en los catecismos de mi abuelita, me era fácil recordar todo como una película y los vivía en mi imaginación, este tipo de coros. Y recuerdo esto también, lo que voy a contar como una anécdota muy buena. Mi abuelita solía moralizarnos a nosotros con algunas historias siempre. Ella nos decía, hay que ser bien humanos, hay que hacer caridad con el prójimo, porque Dios, el taitito, decía ella, anda por todos los caminos en traje de pobre. Y es muy peligroso, decía ellos, no prestarles atención a los desconocidos que pasen por acá. Hay que darles atención, invitarles agüita, comidita, hambre han de tener, nos decía él. Y si no, nos decía, escuchen lo que les voy a narrar. Y nos comentaba lo de Quiches, ¿no? Nos decía, miren, en Quiches había un hacendado que era muy avaro. Un día llegó el taitito, tocó su puerta. Salió él y le dijo, no, acá no hay cabida para ti, fuera. Entonces el taitito salió y subió a una choza donde encontró a un campesino. Le pidió posada, le pidió alimentación y el campesino sí se le dio. Entonces el taitito le dijo, ya mira, a tal hora vas a subir más arriba al cerro y vas a observar qué es lo que le va a pasar a este pueblo. Y se fue, ¿no? Entonces decía mi abuelita, llegado el momento, el señor subió al cerrito y empezó el temblor y Quiches quedó pues borrado de la superficie terrestre, como castigo a eso. Entonces utilizaba ella con maestría este tipo de situaciones para moralizarnos a nosotros, ¿no es cierto? Y nos decía, presten atención a este corito, y nos cantaba, el señor en traje de pobre una mañana salió, llegó a la casa de un rico y una limosna pidió. Lo hacía encajar perfecto este coro con el suceso y nos decía, un hecho similar se repitió en la laguna de Pías y nos contaba también la historia de la laguna de Pías. Y quieren escuchar, nos decía, ¿qué le contestó el rico? Y continuaba, decía, aléjate pobre de aquí, no tengo nada que darte. Has venido a juzgar mi hacienda para volver a robar. Eso eran el coro y una estrofa de una canción
que era muy popular en los velatorios y en las noches de Semana Santa. Esto lo viví cuando tenía pues mis 8, 9, 10 años, ¿no es cierto? Luego recuerdo el último año de en la escuela de primaria, cumplo 11 años en diciembre y termino mi primaria. Y pues al no haber colegio secundario cerca, empecé a hacer mi vida a lo natural de pastorcito. Fueron 4 años fuera de las aulas, que me permitieron recorrer todo el territorio de mi pueblo, conocer y escuchar las historias de la mayoría de las personas, muy mayores, porque yo tenía un gran defecto. Ese defecto era que me encantaba hablar con las personas mayores de edad. A veces los veía lejos con sus animales, hacía el rodeo de los míos y les buscaba conversación y aprendía muchas cosas de ellos. Descuidaba también en esa situación medio rara, descuidaba mis amistades también contemporáneas, mis amigos, ¿no? Decían, se va por ahí. Ahora, de ellos aprendí mucho, historias, vivencias, en fin. Luego, cuando tengo 15 años de edad, se crea el Colegio Amauta de Ucrumarca, donde decidí yo ir a estudiar. Allí conozco a Rommel Domínguez, el profesor que nos acompaña, y me sorprendió porque él tenía ya un perfil de superación bien trazado, ¿no es cierto? Entonces me encantó esa actitud y nos hicimos grandes amigos hasta el día de hoy. Con él leíamos los textos escolares, como los poemas de Vallejo. Él, me acuerdo, declamaba excelente los heraldos negros. Leíamos Maza, Idilio Muerto, El poeta su amada, Piedra negra sobre una piedra blanca, Madre, me voy mañana a Santiago. Todos estos poemas de Vallejo los leíamos porque los podíamos encontrar en los libros de secundaria, ¿no es cierto? Porque recuerdo que en el colegio, en la dirección, existía una antología poética, pero nuestros maestros de ese entonces eran muy celosos, preferían tenerlo bien encerrado con candado que prestarnos, ¿no? También en esas épocas leímos, y creo que eso lo hemos pasado todos, el poema 20 de Neruda, ¿no es cierto? Y hacer algunos calcos de aquellos poemas para impresionar a las chicas era uno de mis pasatiempos. A veces para bien mío y a veces para facilitar a mis amigos que me lo pedían, ¿no? También confieso que influenció mucho en mí la música de aquel entonces. La música, pues, la cumbia, la chicha, que estaban de moda, ¿no es cierto?, en los 80s, ya cerca de los 90, como los Chapis, los Invasores de Progreso. El huayno también ha influenciado mucho en mí, como el Comunero de los Andes, el Jilguero del Huascarán, el Gorrión Andino. También la balada, la letra del gran Leodán, Los Ángeles Negros, Santiago Montoya. Todos estos aspectos forjaron mi sensibilidad poética, creo yo, porque me concentraba tanto en lo que es la música como en la letra. Y es así que en secundaria tenía ya un poemario en manuscrito, ¿no es cierto? Y luego recuerdo que un amigo más, Javier Torres Jara, me encarga una máquina de escribir que él compró en vacaciones y él regresó a la selva a trabajar junto a su padre. En esas vacaciones aprendí a manejar la máquina y digité toda máquina un poemario. En el Colegio Amauta de Ucrumarca estudié hasta tercer año de secundaria. Cuarto y quinto ya lo realicé, lo culminé en el Colegio Santo Toribio, donde seguí escribiendo y a mi maestra de literatura le confié 2 borradores de poemas, uno manuscrito y otro a máquina. Recuerdo que el 93 publicaron uno de mis poemas en el mural del colegio. El título era Campesino y algunos versos decía: adelante campesino, madrugador incansable, te levanta el sol y te devuelve la noche, traes el fruto envuelto en tu sudor y llenas la alforja. Eso fueron algunos sucesos que
forjaron mi sensibilidad y me di cuenta que así como había personas que hacían canciones, habían escrito muy bonito, también yo tendría la posibilidad de hacer algo similar. Eso sería todo lo que en cuanto a la primera pregunta, mi estimado amigo. Se nota la influencia de la familia, que es fundamental en nuestros primeros años de existencia, viviendo cerca el cariño de la abuela, el cariño paterno y de la madre. Siempre en estos lugares no faltaban las historias muy fecundas, muy prolijas, y creo que es parte de la influencia que usted ha recibido. ¿Nos podría comentar algo de su actividad literaria? Ya, muy bien. Mire, en primer lugar, tengo un profundo agradecimiento a mi madre, consentidora y poseedora de una imaginación picaresca extraordinaria. Para ella, todos en mi pueblo tenían un sagaz apodo. Ella nos hacía reír. Por ejemplo, a mi amigo Rommel le decía el cuchuro y a su hermano, Abilio, el dañadazo. Mi mamá tenía esa forma, mi mamá es de Taurija, pero tenía esa forma de poner sobrenombres a las personas, ¿no es cierto? Esa era una virtud con la cual ella nos sacaba de nuestra realidad y nos hacía reír bastante. No lo hacía vamos a decir, con mala intención, sino era su forma también, creo que de ella, de demostrar su inventiva, ¿no es cierto? Era muy diestra en contar historias, de las cuales tengo preparado un libro de más de 250 páginas con 50 títulos. Bueno, por otro lado, mi padre heredó de mi abuela el gusto por la lectura y fue él uno de mis primeros lectores cuando yo escribía en mi máquina. Él siempre estaba pendiente de qué hacía, ¿no es cierto? Incluso me percaté que cuando yo no estaba en mi cuarto, en mis épocas de estudiante, él entraba y revisaba todos mis cuadernos. Como estaba de repente casi al día, no me decía nada. Él tenía un lema: no mentir, no robar y no difamar a nadie. También voy a mencionar acá a mi hermana Berta, cuyo carácter disciplinado me permitió leer y memorizar prematuramente, ¿no? Por ejemplo, la relación que le llamaban a lo que tenía que recitar el ángel en Navidad. A mí me nombraron ángel en Navidad cuando era niño, creo que aún no iba a la escuela. Entonces mi hermana, ahí con voz espartana, me hizo memorizar, ¿no? Y ¿para qué? Luego me sirvió como un ejercicio prematuro que luego me sirvió bastante. Eso es lo que de ella aprendí. Y de mi hermano Ventura aprendí lo que es ser honesto. De mi hermana Justina, que es la que me antecede, el valor del amor familiar, porque con ella nos criamos mucho tiempo, dado que fuimos los dos últimos, porque luego conforme crecían mis hermanos iban emigrando. Mis tres hermanos mayores pues ya estaban fuera y de grande los conocí. Recuerdo que mi hermana Berta era una excelente dibujante. Yo envidiaba sanamente sus cuadernos muy ordenados con ilustraciones encantadoras. Cuando termino la primaria, yo me iba al campo y llevaba mis cuadernos que aún tenían algunas hojas en blanco y me proponía dibujar el Cerro Apuxallas, el cerro mayor de la provincia. Quería dibujar también a mis animales, pero nunca me salió como yo quería. Entonces, mis mamarrachos que hacía, los adornaba con descripciones. Eso era mi orgullo. No me salió el dibujo, pero lo he descrito ya, decía, ya, eso, con eso incluso podría explicar de qué se trataba tal dibujo. Si no, si alguien lo veía, no entendía, oye, ¿qué es esas líneas? Ya, con las descripciones yo podía comentar a mis amigos, por ejemplo, ¿no? Así, así de niño descubrí, pues, describí también todo mi entorno. De adolescente incursioné en la poesía y el cuento.
Luego de terminar secundaria viajo a Lima, donde me reencuentro con mi hermana Berta y mi hermana Julia, la segunda de la familia, ¿no? Y es en casa de mi hermana Julia que doy inicio con bastante intensidad mi labor literaria y en lo que concierne a la investigación, logrando escribir 8 libros, de los cuales se han publicado un poemario, el primer tomo de estudios lingüísticos de la provincia de Patás y Pilancón. Los demás están inéditos. Tengo una novela titulada Jalca, que está culminada, lista para la imprenta y esperamos que el próximo año vea la luz. Entonces, eso es más o menos mi vida en cuanto a la literatura. Aparte de la poesía y la narrativa que usted ha incursionado, también sabemos que se ha dedicado a investigar los vocablos o localismos de la provincia de Patás. ¿Podría comentarnos su experiencia? ¿Cómo inicia este trabajo? Muy bien. Esto todo surge de una anécdota en primaria, cuando estudiaba en la escuelita 8429 de mi pueblo de Fucusbamba. Nuestro maestro, recuerdo, nos hacía el percentil ortográfico. Entonces nos dejaba un listado de palabras cuyo significado debíamos buscar en el diccionario. Como mencioné al inicio, yo era muy inquieto y creo que lo resolví rápido la tarea. Y el maestro antes de eso nos había dado una indicación, nos decía, este libro, el diccionario, es el que contiene toditas las palabras que nosotros hablamos. Entonces yo lo creí. Y cuando me sobró tiempo, en mi ociosidad, me llega a la cabeza la palabra Huachatulio. Ah, ya digo, entonces esto tiene que estar, como este libro contiene todo lo que hablamos, voy a buscarlo a ver qué significa. Busco y nunca lo encontré. Es así que cuando el maestro regresa, le pregunto, maestro, una pregunta. A ver, me dice, mesita, ¿qué pasó? No están todas las palabras en el diccionario, profesor, les digo. No, ¿cómo que no están? Me dice, a ver, dime, ¿qué palabra estás buscando? Al toque lo encontramos. Y le digo, pues no figura la palabra Huachatulio. La respuesta que el maestro me dio fue, pues, me dio con todo, se puede decir, ¿no? Dijo, esas palabras, ¿cómo van a estar acá? Son lenguaje vulgar, lenguaje de tontos, de cholos, de pongos. ¿Cómo va a estar eso acá? No, eso no, compadre. Entonces, ese suceso se acopla en mi inconsciente, de manera que cada cierto tiempo lo recordaba, más aún cuando conversaba con los ancianos de mi pueblo, y ellos utilizaban estos dialectos, ¿no? Que si no lo entendía yo, los preguntaba qué significaba y los grababa en mi memoria, y en algún momento de mi juventud me propuse ahondar en el tema y ver qué pasaba. Fruto de todo eso es el primer tomo que se publicó, ¿no es cierto? Y son 2 tomos más que están en proceso, uno exclusivamente sobre toponimia y el otro sobre clasificación de lenguas autóctonas que existieron como préstamos o por el contacto entre etnias en nuestra provincia. Entonces, mi experiencia para iniciar este trabajo surge de esta anécdota en mis años de primaria. Ha sabido sacar provecho a toda esa gama de sucesos que nos ocurren en la escuela, ¿no? Hay sucesos muy importantes, algunas veces también tristes, de todo se pasa en la escolaridad, y usted ha sabido aprovecharlo, todos esos espacios para generar tan importante trabajo. ¿Qué es lo que le lleva a investigar la toponimia patacina y qué lenguas perviven en nuestra provincia de Patás? Muy bien. Inicio de manera autodidacta a investigar las variantes dialectales, luego de haber reunido un considerable registro de vocablos ajenos al castellano. Empiezo leyendo a cronistas, entre ellos Garcilaso de la Vega y sus comentarios reales, El señorío de los incas de Cieza de León, entre otros. Luego consigo los libros del lingüista Alfredo Torero, de William Adelar, entre otros, ¿no es cierto?
Encontré revistas también regionalistas, en donde de manera errónea se otorgaba el patrón quechua a todos los dialectos, incluidos nombres de algunos pueblos y de algunos lugares. Al hacer el contraste con bibliografía del quechua, ¿no?, me di cuenta de que muchas palabras que nosotros hablamos, muchas variantes dialectales, no encajaban en los diccionarios quechuas. Hablo del quechua chachapoyas, por ejemplo. Tampoco encajaban en el quechua ancashino, en el quechua cajamarquino, en el quechua San Martín, en el quechua huanca, ni en el aymara. Entonces me fui dando cuenta de la concurrencia de muchas variantes lingüísticas en Patás. Es así que ahondo más en la bibliografía y logro detectar vocablos de las etnias contiguas a territorio patasino, que son los extintos vivitos y cholones, y de los guamachucos y conchicos, la extinta lengua cuye, ¿no? Y dentro de las lenguas vernáculas que existieron alguna vez en Patás, pero que existen así de manera aislada en algunos vocablos, mencionaré. Del quechua tenemos palabras del quechua ancashino, el quechua de Chachapoyas, el quechua huanca, el quechua San Martín, es decir, de todas las variantes, hasta del quechua ayacuchano, tenemos vocablos en nuestro dialecto. En el aymara también tenemos vocablos del aymara. Por ejemplo, habrán escuchado ustedes qué significa cachimar. Cachimar en aymara significa bardar, poner, cubrir con algo, ¿no es cierto? Las murallas, por ejemplo. Cubrir con algo. Entonces, cachimar en Patás es un término que se utiliza para poner manojos de pajón sobre las amarras de los techos de las chozas o de las casas de paja. Entonces, es una actividad que se realiza. De la aymara también encontré la palabra tacho. Tacho en aymara significa a un recipiente de arcilla hecho únicamente para hervir agua. También encontré la palabra curagua. ¿Qué era la curagua? La curagua es pues la unión de las dos caras de los techos de las chozas en la puna. Entonces la curagua es lo que se pone sobre la cumbrera, vamos a decir, como un techo adicional para evitar que por ahí haya filtración de agua. Y curagua es también un vocablo aymara. Otro vocablo muy tentativo y muy utilizado es la palabra chupe. Pertenece también a la aymara con la acepción de vagina, ¿no es cierto? Eso lo utilizamos muy bien allá, más que todos los jovencitos de manera picaresca. En cuanto a otra lengua, que es el jibito, lengua ya de la selva, de influencia por acá de la provincia de Tocache, de la zona del Alto Michollo y el Gran Pajatén, que fue el territorio de los jibitos, tenemos un topónimo que muchos lo han considerado quechua. Me refiero al topónimo Cachipixa. Cachipixa. Esto se ubica en Guaylillas. Según doña Lucrecia Vidal Arias, ella dice que cachi significa sal y pixa bolsa, ¿no? Entonces, bolsa de sal o lugar donde comercializaban sal. Pero al hacer una observación a aquel lugar, no hay ningún indicio de salitre ni de sal en la zona, no hay un lugar de un estanco donde se haya vendido sal, ¿no es cierto? Entonces, revisando la obra de Antonio Raimondi, El Perú, tomo 5, creo que es, si no me equivoco, cuando habla su paso por Patás, él nos menciona que la zona de Guaylillas antiguamente fue un gran lago nos dice, que luego se abrió paso entre las rocas y quedó al descubierto la planicie que es hoy, pues, Cachipixa y todo el Guaylillas, ¿no es cierto?
Y recuerdo también que mi abuelita nos comentaba siempre de que Guaylillas fue un lago, pero ella decía que salió una serpiente, una sierpe gigante en la puna, y un rayo lo mató, la sierpe bajó rodando a la laguna, y eso hizo que la laguna se desborde y quedó lo que es ahora el territorio de Guaylillas. Entonces, ¿por qué yo tentativamente digo que Cachipixa es un vocablo híbrido? Cachi, que pertenecería al jibito, y Pixa, a lo que hoy llaman, que también es parte del jibito, que llaman el quechua San Martín. Cachi en la acepción de río y Pixa en la acepción de bolsa. Cachi, río o agua. Entonces, Cachipixa significaría una bolsa de agua, ¿no es cierto? Y si observamos desde las alturas y nos damos la idea de cómo hubiera sido ese lago, realmente tendría la forma de una bolsa, cuyas asas serían el río Cajas y el río Tollos. Tiene una vista. ¿Y por qué sería jibito? Porque los jibitos al salir de la selva observaban de la parte superior de la estrella. Me imagino que sería una vista maravillosa del lago en el valle, ¿no es cierto? En cuanto al Cholón, tenemos el vocablo Mancacot. Mancacot es un lugar en el anexo de Tinyabamba, en Tayabamba, y se forma de manca, que en quechua significa olla, y cot, que en cholón significa agua. Entonces, mancacot significa olla con agua. ¿Y qué es mancacot? Es una laja circular en forma de una olla, en cuya base hay un puquial. Entonces, ese es mancacot. Todos conocemos a una florcita que lo dicen algunos pichudo, y en mi pueblo le dicen cotapixa, cotpixa. Entonces, esto también es un vocablo, vamos a decir, de influencia selvática, con cot, que es agua, y pixa, que significa bolsa. Y la flor es idéntica a una bolsita, y cuando llueve, pues se llena de rocío, de agüita, ¿no es cierto? También tenemos numerosos lugares que llevan el nombre de Puyua. Puyua significa, es una palabra compuesta. Significa lugar donde entierran a los infantes, a las personas que han nacido pero muertos, a los abortos, como se diría. Y esto pertenece a la lengua cholón. En mi pueblo, en Cuxbamba, existe un lugar llamado Cruz de Puyhuas. Miren que es el nombre, a Puyhuas se le ha antecedido Cruz de Puyhuas. Y aquel lugar, nos contaba mi abuelita, era el lugar donde las mujeres infieles, para que nadie se entere de que han sacado la vuelta a su marido, etcétera, abortaban e iban y enterraban ahí a sus hijos. También aquellos abortos o aquellos niños que nacen, mueren y no son bautizados, los llevaban a enterrar ahí. ¿Por qué? Porque existía la creencia de que esos niños, al no haber sido bautizados, se van a convertir en culebrones y en algún momento va a haber una tempestad y va a caer rayos, ¿no es cierto? Como está lejos de la población, ahí aunque caiga 1000 rayos, decía, no nos va a pasar nada. Eso es Puyhua, ese es un lugar que existe también en Parcoy, he encontrado este nombre. En cuanto a la lengua cuyi, tenemos shambar, todos sabemos que es una comida. Tenemos shiwa, que significa un terreno que ha sido ya utilizado. Tenemos shukaki, aunque shukaki, como vamos a ver más abajo, es un nombre que también fue utilizado por la lengua Kingam. Ya vamos a llegar ahí. Pasamos a lo que es Paurachuco. Digo Paurachuco porque he encontrado en documentos antiguos el nombre Paurachuco, no Pauarchuco como se le conoce hoy. Este lugar, este nombre de este cerro principal es Culli, enteramente Culli, no es quechua como aseguran algunos, no,
Paura de Paua, que significa flor, y Chuco, sombrero, en fin, sombrero con flores. Así, muchos me han comentando así, pero yo creo que no. Para mí, Paura deriva de Cau, que significa lluvia, y Chuco, región. Entonces, Paura Chuco significaría región de las lluvias. ¿Cómo sustento esta apreciación? Se sustenta a través de las creencias, ¿no? Nos decían, mi papá, las personas mayores, cuando pastoreábamos por los cerros de mi pueblo, cuando aparezca la nube allá en el cerro, en el Paurachuco, ¿no? Y empiece a lloviznar, segurito que va a llegar, porque esa lluvia viene de la selva, y eso siempre llega. Pero cuando aparezca la lluvia para allá, por el otro lado, muy pocas veces llega. Y por eso seguramente lo conocían como región de la lluvia, Paurachuco. Tenemos otro nombre que es Pilancón. Pilancón nos muestra ya la convivencia del español con el culi, porque pilan o pilón, ¿no? Es pues una especie de pozo, de represa que se hace con piedras, y el con es agua. Entonces los pilancones en mi zona eran tipos de reservorio, no cualquier reservorio, sino estaban hechos de piedra, vamos a decir, todo el contorno y la base, y tenían una tronera por donde abrían esa agua, depositaban el agua, luego abrían para regar los huertos. Y también servían de abrevadero, ¿no es cierto? Y también tenemos el nombre Shiraj, nombre de una planta. En fin, hay muchísimos más nombres, Juli. Ahora, últimamente, el año pasado, hurgando sobre el significado de otras palabras, descubrí que en la provincia de Patás, en algún momento también se habló el Kingnam, es decir, la lengua de los pescadores de la costa. En Kingnam, por ejemplo, Chucac equivale a ataque, desvanecimiento, mientras que en Patás, pues es el dolor de cabeza, ¿no es cierto? O sea, no es el desvanecimiento, pero sí es el dolor de cabeza. En Kingnam también se encuentra el vocablo que nosotros conocemos como chancaca, que alude a esta masa extraída de la caña de azúcar, con el significado de dulce. Tenemos la palabra cholenque, con el significado de flaco, desgarbado. En Patás usamos el sufijo enque como superlativo. Por ejemplo, dijimos lejenques, añenques, ¿no? Tentativamente derivaría del Kingham. Añenques, lejenques, todos hemos hecho uso de esos términos, ¿no es cierto? A manera de un superlativo. También tenemos en Kingnam la palabra jujume, que significa mantel. En Patás a esa prenda se le llama shun shuna, no jujume, sino shun shuna. Y el mantel, pues no es cualquier, vamos a decir, prenda, sino la shunshuna, lo llamaban a la prenda que se utilizaba para llevar alimentos. Todos utilizamos la palabra chirro. Chirro en Kingham equivale a ave comestible de mar y de tierra. En Patás solamente decimos chirro a una porción de carne, ¿no es cierto? Hoy me ha servido un chirro chiquito, quiero otro chirro. ¿Cómo está el chirro? Checo, fruto del recipiente, ¿no? De la cal para chachar. También provendría del Kingham. La palabra Itaguay, que es el fruto del cactus, que en nuestra zona lo llamamos pitahaya. Todos conocemos la pitahaya, ¿no es cierto? También tenemos paico, una hierba fragante. También se habló en la lengua Kingán. Paucay, arbusto de los valles. En Patás se le llama parcay. Existen los valles cercanos al río Cajas, está abundante esta ramita que lo llaman paucay en Kingan y parcay nosotros. Y tendría algunas propiedades medicinales.
Una característica típica del Kingnam o Chimú es la replicación de una palabra al sustantivar, lo que permite un nuevo significado. Por ejemplo, Chan Chan, todos conocemos, ¿no es cierto?, las ruinas de Chan Chan, deriva del Kingnam Chan o Chang, que significa sol. Pero gracias a la replicación significaría gran sol, sol resplandeciente o sol esplendoroso. José Antonio del Busto, sobre la lengua de los mochicas, el muchic señala, usaron la repetición de palabras para lograr nuevos sentidos. Miren, y en patás existen este tipo de términos. Este rasgo típico se evidencia pues en algunos vocablos del léxico patacino. Por ejemplo, shilpi. Todos sabemos que shilpi significa roto, ¿no es cierto? Aplicado a una prenda de vestir o a la hoja de algún árbol. Pero el decir shilpi, shilpi, significa que esa prenda está totalmente destrozada. Entonces, al hacer la reduplicación del sustantivo, tiene otra connotación. Todos utilizamos el jupa jupa, ¿no es cierto? Para designar a qué? El límite entre la noche y el amanecer. Gazmi. Gazmi se dice al atardecer, pero Gazmi es el límite entre el día y la noche. Y eso lo utilizamos, o al menos en mi zona lo hemos utilizado. Utilizamos la palabra jana, equivalente a parte, aplicado más que todo en los quehaceres. Y si decimos jana, significa que una tarea ha sido hecha a medias, que está mal ejecutado el cultivo. Tenemos la palabra yushpi. Ahora, es yushpi en la acepción de lamer, porque también yushpi equivale a liso, ¿no es cierto?, en otra acepción que nosotros utilizamos. Pero decir, hoy, ¿cómo quedó, por ejemplo, el patio de cemento? O decimos, ¿está yushpi, o quedó yushpicito? Cualquiera de los dos términos. En este caso, yushpi, tiene pues una estructura de la lengua Kingnam, y significa que todo está limpio, liso, ¿no es cierto? También tenemos la palabra tingún. Tingún equivale pues a lento o de mal semblante. Pero al decir tingún, quiere decir que está totalmente enfermo, que no se vale por sí mismo. ¿No es cierto? Entonces, miren, este tipo de vocablos existen en nuestra provincia. Ahora, pero ¿cómo llegaría pues el Kingnam? Imagínense una lengua de la costa, ¿cómo va a llegar a Patás? Investigando, leyendo a los trabajos de Miguel Ángel Vega Castro, geógrafo de la provincia de Bolivia, en la Universidad Nacional de Trujillo, en la revista Malta, él nos menciona que luego de que Tupac Yupanqui conquista a los huacrachucos, se entera del reino de los chachapoyas. Entonces, inicia vamos a decir, encamina su ejército hacia esa zona. Entonces, de miedo, todos los habitantes de la zona de Patás, pues los que podían escapar, habían escapado y todo quedó despoblado. Entonces, como Tupac Yupanqui tenía dentro de sus políticas el plan de repoblamiento de las zonas, nos menciona Vega Castro de que Tupac Yupanqui ordena que lleven mitimaes, chimús, y los hagan poblar los valles de Uchus, y Balsas y Calemar en el Marañón. Mitimaes Huancas para repoblar la zona de Huancas Pata. Entonces, es de esa forma, a través de los mitimaes, que llega también el Kingnam, porque los mitimaes chimús no fueron 2 o 3 personas, fueron familias trasplantadas para que se encarguen de la comunicación a través del Marañón, porque eran expertos balseros, ¿no es cierto? Otra pista que tenemos acá
sobre el término quillaya, quillayita, 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 quillayac. Baltasar Jaime Martínez de Compañón, obispo de Trujillo, entre 1780 y 1790 realizó un registro lingüístico y de tradiciones de los feligreses de su judicatura, que lo plasmó en acuarelas conocidas hoy como Códice del Perú. Él escribió también partituras de piezas musicales. Por ejemplo, la Cachua, titulada El nacimiento de Cristo, Nuestro Señor, la letra dice así: denos la esencia, señores, supuesto que es Nochebuena, para cantar y bailar al ritmo de nuestra tierra. Quillaya, quillaya, quillaya. Curiosamente, en la zona cercana al Valle de Uchus, en el anexo de Guayao, pues existe algo muy tradicional, la danza de una danza que entre los coros es quillaíta, 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 quillaya. Se me fue el nombre ahorita de esta danza. Entonces, miren, ¿cómo podemos relacionar este apunte de Martínez de Compañón, que él en Trujillo, en el mismo Trujillo, hizo esta anotación de quillaya, 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 y nosotros la encontramos en esta danza en la provincia de Patás? ¿Qué significado tendrá quillaya, quillaya, quillaya? Da la impresión que significa alegría con mi propia gente, baile, un momento de euforia, ¿no es cierto? Porque claramente esto hace mención a que alguna trabajadora o algún trabajador le pide permiso a su jefe, a su patrón, para ir a pasar Nochebuena con su música, con su tierra, con su gente. Porque dice, denos la esencia, señores, supuesto que es Nochebuena, para cantar y bailar al uso de nuestra tierra. Quillaya, quillaya, quillaya. Es decir, alguien pide pues consentimiento para salir de donde está, quiere reunirse con su gente en su propio ambiente para alegrarse y bailar. La triplicación del vocablo quillaya, rasgo distintivo del Quingán, podría significar pues danzar, cantar con mucha emoción con mi gente. Eso sería la respuesta, amigo. Muy interesante, muy ilustrativo conocer todavía los vestigios de varias lenguas, ¿no? Como el jibito, el quechua, bueno, que forman parte, como el cuy, el cholón, entre otros, que forman parte de la toponimia del nombre de nuestros pueblos, ¿no? Un gran porcentaje de ellos están en los nombres de los lugares, del nombre de los pueblos, de espacios geográficos, en fin. ¿Cuál es el fin que le gustaría lograr con su trabajo sobre el estudio de las lenguas de la provincia de Patás? Mira, lo que yo quisiera es que en los próximos años incluya en la currícula regional de estudios estas variantes lingüísticas de la provincia de Patás, para rescatar no una lengua, pero sí algunos rasgos culturales de estas etnias que habitaron o cohabitaron en nuestra provincia. Eso es lo que yo, el fin que percibo, que alguna vez incluye en la currícula regional estos trabajos como textos de consulta, se profundice y se mejoren, ¿no es cierto? ¿Qué lugar ocupa para usted como poeta y escritor? ¿Qué lugar ocupa las lecturas? Bueno, el primer orden, ¿no es cierto? No necesariamente vivir leyendo, pero sí leer algo importante cada día. Ahora pues hay que utilizar los móviles también como objetos de lectura, ¿no es cierto? Si se nos hace difícil cargar un libro, recordemos que en nuestro móvil podemos tener una biblioteca completa. ¿Nos podría recomendar un poema de otro autor que le haya gustado mucho a usted? Dado el contexto político, de pandemia, recomendaría leer Los 9 monstruos de César Vallejo, publicado en 1939, pero que tiene una actualidad extraordinaria.
deberían leerlo e interpretarlo los políticos y los ministros. Fascinante leer los 9 monstruos, ¿no? Que nos trae consigo la realidad actual de, como usted dice, ¿qué consejos le daría a un joven escritor o escritora que se inicia en el camino de las letras? Que nunca se desanimen, que sueñen, que para escribir no hay, vamos a decir, moldes. El límite es la propia imaginación. El camino es duro. En el colegio nos discriminan a veces, no por lo que hagamos esté mal, sino porque a veces los que ven lo que hacemos simplemente no lo entienden. Por ello considero que es deber de nosotros los docentes promover la escritura, prepararnos para entregar herramientas a nuestros estudiantes y encaminarlos. Yo en el colegio Amauta, donde me inicié mi estudio de secundaria, tuve 3 años de libre vuelo. Crear poesía, crear cuentos y hasta representarlo en actividades teatrales. En el Santo Toribio fue lo contrario, nunca me permitieron participar en alguna actuación, pese a que me preparaba bien, obviamente, con mis propios trabajos, mis propios textos. Tomé ello como un reto, al igual que la anécdota de primaria. Por eso digo, si alguien critica nuestro trabajo, hay que pedirle el por qué, ya que es muy fácil dar una opinión lisonjera o oprobiosa. Si alguien, jovencitos, jovencitas, les dice que su trabajo está mal, encárenlo a que les diga por qué está mal y que les demuestre cómo se hace. Si la persona no es capaz de demostrarte cómo se debe hacer, simplemente no se le hace caso. Y así se darán cuenta que no todos tenemos la misma visión. Eso, no desanimarse, la adversidad tomarlo como un reto, el único límite es su imaginación. ¿A qué poetas patacinos de la región y del país tiene usted como referentes? Indudablemente de la provincia, pues a nuestro poeta mayor, Luis Valle Goicoechea, ¿no? ¿Por qué? Porque te engancha con su temática sencilla y ambientada en el campo. Cualquiera que haya vivido en el campo, que conozca el campo, lee a Goicoechea y se va a identificar con él. También recomiendo leer los trabajos del maestro Morillo, porque su poesía, en su poesía retrata su indesmayable vocación de maestro. Es decir, lean Vientos de la Aurora, Rocío del Alba, Fragores, van a encontrar temas relacionados a la escuela, a los niños, a la enseñanza. También la poesía de Abner Quesada Viera, el poeta de los versos Shaktis, ¿no? Él, por su cargado furor contra la injusticia, es una poesía de reclamo constante que pone en relieve el uso de las variantes dialectales. Él es muy meticuloso y vanguardista, vamos a decirlo así, en cuanto a insertar vocablos autóctonos en su poesía, como por ejemplo en los Shaktis. Otros trabajos que conozco no a profundidad, de Kamsey. Él tiene una poesía bien elaborada, con manejo técnico y fórmulas creativas y temas líricos picantes en lo político y existencial. Tenemos también a Walter Quirós, cuya temática se sitúa en el contexto actual y el apego a la tierra que lo vio nacer. Estoy seguro que pronto Walter nos sorprenderá con algún libro porque escribe muy bien. Y saliendo de la región, pues los referentes son César Vallejo, José Santos Chocano, Blanca Varela y González Prada, ¿no? De González Prada me encanta su poema Los Muertos, que dice, ¿no? No son muertos los que en paz descansan en la fría tumba. Muertos son los que tienen muerta el alma, pero viven todavía. Me encantan esos versos de González Prada. Muchas gracias, estimado poeta, docente, investigador y narrador, por esta valiosa entrevista. Hemos concluido este primer segmento. La verdad es que hemos estado concentrados en toda la exposición que ha hecho el señor Esteban Mesa Correa.
cómo ha ido, digamos, inclinándose a escribir, ¿no es cierto? Y verdad de que el léxico que utilizamos, ¿no? Es un lenguaje que pocos lo podemos definir, ¿no? Y usted lo define muy bien, muy bien. Entonces, nos queda una enseñanza y estoy seguro que vamos a seguir aprendiendo a lo largo de la entrevista. Para hacer los comentarios, tenemos al doctor Emilio Hipólito Morillo Miranda, quien tenemos pues por segunda vez en este espacio. Ya tuvimos la suerte de entrevistarlo a él y verdad que quedamos nosotros muy complacidos con haber dispuesto su tiempo para la entrevista. Y de la misma manera, el día de hoy estamos contentos de tenerlo nuevamente haciendo los comentarios a lo expuesto por Esteban Mesa Correa. El doctor Emilio Hipólito Morillo Miranda nació en Huancas, Tayabamba, Patás, La Libertad, titulado profesor de educación primaria, graduado bachiller y doctor en ciencias de la educación por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Ha desempeñado, entre otros cargos, profesor de educación primaria en Tablada de Lurín, Lima en 1970, entrenador de la Reforma Educativa en 1972, subdirector de la Zona de Educación número 81 de Trujillo en 1973, vicerrector de la Universidad Enrique Guzmán y Valle en 1995, posteriormente fue director del Colegio Primero de Mayo en 1996 al 2000, en donde dirigió un proyecto de innovación pedagógica, jefe de la Oficina de Promoción Docente del Ministerio de Educación en el 2001, director general de la Escuela Nacional Superior de Folclor José María Arguedas, 2001-2006, asesor de la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, Cultura, Patrimonio Cultural, Juventud y Deporte del Congreso de la República del Perú del 2006 y 2007, profesor de las escuelas de posgrado de la Universidad República del Perú en el 2006-2007, profesor de las escuelas de posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional de Educación La Cantuta, Universidad San Ignacio de Loyola, decano de la Facultad de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en el 2014 y 2015, asociado al Foro Educativo. Entre sus ensayos e investigaciones destacan Palacio de Pioneros en 1987, Ser Maestro en 1989, Educación y Violencia en el Campo en 1993, La Luz Apagada, un siglo de políticas educativas en 1994, La Sublevación de Atusparia en 1984, La Danza de los Guaris en 1997, Identidad, Proyecto Intercultural y Pedagogía en 2003, Formación Docente para un Perú Diferente en el 2004, Folclore y Pedagogía de la Esperanza en el 2005, Educación, Identidad e Interculturalidad en el 2006, La Lengua Materna, Factor Clave en el Aprendizaje de la Lectoescritura en el 2007, La Reforma Universitaria en el 2010, Paradigmas y Modelos Pedagógicos en el 2013, Retos y Dificultades de la Educación Superior en el 2013, Educación e Interculturalidad, Crisis y Esperanza en el 2014, ha dirigido las revistas Praxis en el Colegio Primero de Mayo en el 1997, Amistad Patacina, revista del Club Tayabamba en el 2001, Vanguardia Huancas, vocero del Club Cultural Vanguardia Huancas, 4 números, ha publicado los poemarios Rocío del Alba en 1995, Fragores en el 2001 y Vientos de la Aurora en el 2007. Destacan las siguientes distinciones: laureles doctorales por el Colegio de Doctores en Educación del Perú, profesor emérito por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Amauta del Perú Eterno, otorgado por Capulí, Vallejo y su tierra,
palmas magisteriales en el grado de maestro, otorgado a nombre de la Nación por el Ministerio de Educación, y el grado de gran oficial otorgado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, reconocimiento institucional por su valiosa contribución a la constitución de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Es la trayectoria profesional y los reconocimientos que ha recibido el doctor Emilio Hipólito Morillo Miranda, a quien vamos a escuchar, pues, y hará los comentarios a lo expuesto por el señor Esteban Mesa Correa. Lo escuchamos, doctor Emilio. Muy agradecido. Para mí es un honor estar acá para comentar la obra muy significativa de Esteban Mesa. El maestro Esteban Mesa Correa es hijo predilecto del pueblo de Jucuzbamba, en Tayabamba, Patás. Sus estudios de maestría los realizó en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Su contribución al conocimiento de la provincia de Patás es notable. Su aplicación en las aulas es un enorme desafío para los maestros y estudiantes de la provincia, que significa recuperar nuestras raíces culturales e identidad, a partir del cual se desarrolle el diálogo intercultural en nuestro país y en el mundo. Como investigador, yo puedo mencionar algunas de sus obras, entre otras, Caminantes, Cuzbamba, célula de la civilización patacina. Comillas, las tradiciones son un vehículo que nos cohesionan con nuestro pasado, al cual miramos sin importancia porque desconocemos el valor original que guarda, cierra comillas. Estudios lingüísticos en la provincia de Patás, en Vanguardia Huancas, dicho sea de paso, yo dirigí la revista Vanguardia Huancas en sus 4 números, con hallazgo de variantes lingüísticas como el cuyi, el quechua chachapoyas, el quechua de diversas zonas, jibito, cholón, el español, como hemos sido ilustrados en su magistral exposición ahora. Participamos con Esteban Mesa en 14 noches culturales de la fiesta de Santo Toribio en Lima. El maestro actuó como editor y uno de los redactores. Al programa se le denominó Los Tesoros Escondidos de Patás. Cada año se desarrollaron temas y títulos diferentes. En el 2015 se publicó trabajos del biodiversidad y pirigüesh. En el 2016, sabiduría ancestral. Este año de 2020, que no se llegó a desarrollar la fiesta, quedó trunca por la pandemia que nos azota, se denominó el trabajo que él hizo, Desarrollo Sostenido de la provincia de Patás, en temas de infraestructura vial, educación y salud. La planificación anual estuvo a cargo de una comisión, pero la parte técnica la sostuvo el maestro Esteban Mesa. Nuestro maestro hace algunos años tomó la decisión de vivir con su familia en Uchiza, en la Selva Alta, cerca de Patás, para ejercer el magisterio y la investigación de los tesoros escondidos en la región. Mis cálidas felicitaciones por la realización
de sus obras y por las que vendrán. Un abrazo afectivo y mi reiterado reconocimiento. Acertadas comentarios, señor Emilio, a su trabajo del señor Esteban Mesa. ¿Verdad? De que quién más que usted, conociendo toda la trayectoria, lo conoce como amigo, ¿no? Quien pues ha hecho los comentarios, como digo, ¿no? Lo más acertado a su trabajo. Bienvenido, Frank Yair Mamani Barrantes. Él nació el 25 de septiembre de 1991. Es docente, periodista y editor. Es director del sello editorial Ediciones Cóndor Pasa. Ha sido director adjunto de la Gaceta Estudiantil de la Universidad Nacional Emilio Valdesán de Huánuco, ¿no? Su alma mater. Fue director de la revista literaria Iluminaciones y de la revista de literatura peruana, El Cóndor Pasa. Sus creaciones literarias han sido publicadas en diversas revistas nacionales como Altares, publicado en Lima, Contracorriente en Huánuco, Vicio Perpetuo también en Lima, Taza de Café en Huancayo, entre otras revistas. Ha sido incluido en la antología de la poesía joven en Huánuco, en 2014, y antología de relatos breves, Toque Corto, en el 2015. Ha elaborado además la antología Huánuco, Selección Poética 2011, Antología de Cuentos Infantiles 2014 y La Jugada Perfecta el 2016. Es autor de los libros Los Gemas del Olimpo, publicado en el 2018, y del poemario Simi Capchi en el 2019. Además, el 2019 fue reconocido con el Premio Regional de Juventud por el Gobierno Regional de Huánuco y fue ganador de los estímulos económicos convocados por el Ministerio de Cultura. Este 2020 ha sido declarado ganador del concurso de relatos cortos convocado por la Red de Jóvenes Políticos de Loreto y recientemente fue ganador del concurso de relatos organizado por la Presidencia del Consejo de Ministros y el Proyecto Bicentenario. Bienvenido y adelante, Frank Mamani Barrantes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto estar acá conectado en esta entrevista con el escritor Esteban Mesa Correa. Reciban un fuerte y cálido saludo desde la región de Huánuco, ¿no? Bien, hablar de Esteban Mesa Correa es realmente hablar de uno de los escritores e investigadores más importantes de la libertad, ¿no? En este caso ha sido muy, se podría decir, muy placentero conocer a Esteban Mesa. Virtualmente no nos conocemos todavía en forma presencial, pero en las pocas oportunidades que hemos tenido de hablar, ya sea vía teléfono, vía internet, ha sido realmente un placer, ¿no? Se nota la calidad de persona que es, y asimismo se nota pues la calidad también de intelectual que tenemos en Esteban Mesa, ¿no? Como editor les puedo decir que es realmente muy difícil sacar a la luz las publicaciones. Es muy difícil que se tenga o se llegue a concretar la publicación de un libro, ¿no? Demanda esfuerzo, demanda inversión, y sobre todo lo que demanda pues es ese sacrificio que se tiene al producir un texto, ¿no? Ya sea un poemario, ya sea un libro de cuentos, y más aún si es una investigación. Y por las los sendos comentarios que he escuchado el día de hoy hacia nuestro amigo Esteban, es realmente admirable esa labor que viene realizando, ¿no? Bien, lo que me atañe va a ser breve. Voy a comentar dos libros que he tenido la oportunidad de leer en este caso. Uno de ellos es un poemario muy intenso, el mismo nombre lo indica, Ecos de un Milenio, y el otro libro que está pues pronto a salir, que es titulado Polisemia del Verbo, ¿no? Cabe mencionar también que Esteban Mesa pues ha presentado ya este libro Ecos de un Milenio en la reciente Feria Internacional del Libro de Lima, y bueno, estamos en espera para ver en qué próxima feria nacional presentamos pues el libro Polisemia del Verbo. Dos libros de manera que van cuajando el talento narrativo y poético por parte de Esteban Mesa, ¿no? Aquí va mi comentario a Ecos de un Milenio.
Ecos de un Milenio es uno de esos libros cuya lectura deja una marca de fuego en el alma y cuyo autor, Esteban Mesa Correa, realiza una efectiva conexión poética entre la política y el sentimentalismo, desde un punto de vista sociológico, llegando a lo filosófico. Releer Ecos de un Milenio ha sido un tiempo de extraordinaria catarsis, de esas que un amante de la poesía no olvida. Volver a las páginas, reencontrarme con los mismos versos que leí en su momento, me transporta surrealistamente a un balneario, donde comienzo a sentir las voces de seres que buscan expresarse. Es sumergirse en las playas de una sociedad utópicamente construida. Desde mi punto de vista, como lector, veo en la poesía de Esteban Mesa versos existenciales. Hay en él una nostalgia por el tiempo que transcurrido, esa tristeza sutil que empapa el alma cuando la mirada del corazón se vuelve hacia atrás y divisa todo lo que ha quedado en el pasado y observa muy melancólico lo que sucede con su sociedad. El poeta conserva su estilo parsimonioso, suave, no acelerado ni loco. Por rato hace uso de palabras muy populares y utiliza onomatopeyas. Enriquece de esta forma su poesía, que a veces llega también a la narrativa poética. Pero que quede claro, que esta narrativa podría interpretarse como un conjunto de metáforas. Hay versos creados a partir de la rivalidad momentánea que vivió el autor, una realidad que duele y es plasmada como un golpe certero al corazón. Se atreve también a cantar al pueblo, al que muestra explotado, vilipendiado, lamentándose por él, pero sin mostrarse partidario de ninguna política aún. Cuando le canta al pueblo, la mayoría de sus versos conserva una calidad alta. Y permítanme leer uno de esos versos, dice: por defender nuestra aldea nos acusan de traición a la patria, nos arrancan la tierra compactada de nuestros yanques, el único ahorro que tenemos pulverizan las paredes de nuestra existencia, y la prensa, con nuestra sangre, panfletea y desmerece la unanimidad de nuestra queja. Para el escritor, el pueblo al que canta su poesía no es pues una hermosa avenida. Ese pueblo sufre, está ensangrentado, ensuciado, productivo. Lanza con sus versos académicos la realidad social en la que se está sumida la mayoría del Perú, pese a que éste trabaja hasta más no poder. Esteban Mesa utiliza esas cosas sencillas que el ser humano aflige en sus momentos de soledad o en momentos de destierro a los rincones de la meditación y los convierte en una belleza poética, aunque a veces se torna muy desalentador. Otras piensan en la muerte. Claro está, impactado por episodios de la misma sociedad. Toca mucho la temática del tiempo, critica en algunos casos la modernidad, porque trae lo malo, añorando el pasado, pero intentando acoplarse al presente. Es un espíritu contradictorio que está en constante lucha en medio de toda esta actualidad, que a veces nos hace desastrosa. Y pues recomiendo la pronta lectura pues, de este libro Ecos de un Milenio, ¿no? Como lo hemos mencionado, como lo han mencionado hace un momento, Esteban pues también es uno de esos investigadores que ha sabido fusionar la terminología propia de su zona con el lenguaje poético, algo que en su momento pues hizo Osvaldo Reynoso también, ¿no? Y Esteban Mesa también lo hace de manera muy notable. Con respecto a Polisemia del Verbo, el libro que estamos trabajando y que ya pronto va a ver la luz, puedo decir lo siguiente: tiene un lenguaje fluido, hay una destreza en la escritura y fuerte influencia de la narrativa popular. Sus personajes están alimentados por aquella personalidad sencilla de los habitantes de Centro Oriente, cuyas vidas se ven truncadas de golpe por la tragedia social, a donde son arrojados los campesinos, quienes arrostran la pobreza en los Andes. Sin embargo, la tragedia entretejida aquí trasunta los límites de la realidad, buscando que la situación paupérrima en la que se sumerge el hombre del campo en la gran ciudad y la desnaturalización a la que conduce la corrupción social y tecnológica sea asimilada por el lector de forma aterradora, para lo cual utiliza una especie de hipérbole en la construcción de sus historias. Sin embargo, también se debe destacar el uso de la jocosidad. Es el elemento que ha construido de manera muy natural y con un lenguaje muy fluido. De esta forma, las historias se tornan en una crítica, en un grito suave contra la injusticia social, pero también en lágrimas arrojadas al mar por la impotencia de no poder contener la dialéctica de la vida. Pese a esto, Esteban Mesa Correa y Polisemia del Verbo son un solo ser que enfrentan la tragedia de la vida, la tristeza del pasado para vencerla en el futuro y transmitir así una ráfaga de esperanza. Su prosa es sencilla,
fluida e intensa, sin ambages ni decoraciones vagas, cuidando la estética para poder introducirse en el espíritu del lector, a la vez que utiliza constantemente el flashback, el cual intensifica en último parte de sus relatos, donde además combina las técnicas narrativas modernas, que lejos de disminuir la calidad, lo engrandece y lo intensifica. Desde Huánuco, mi cordial saludo y admiración a Esteban Mesa Correa. Para continuar con la entrevista, y voy a dar pase al señor Rommel Adrián Domínguez Vargas, quien pues es natural del distrito de Taurija, nació el 9 de febrero de 1971, hoy docente de Ciencias Sociales, con 20 años de experiencia en diversas instituciones y en la actualidad desempeña en los últimos 5 años como coordinador pedagógico de la institución educativa Víctor Raúl Haya de la Torre de la provincia de Tocache. Últimamente se encuentra cursando estudios de maestría en la Universidad de Rioja, México. Entonces, lo vamos a escuchar, señor Rommel Adrián. Buenas tardes. Colegas, señores del panel, aprovecho esta magnífica ocasión para hacer llegar mi saludo, especialmente a la institución educativa primaria secundaria de menores 8466, a Ricardo Palma, de Huarichaca, en el distrito de Taibamba, provincia de Patás. También a su director, el maestro Eric Caballero Flores, al profesor Orlando Peña, quienes en algún momento hemos sido compañeros de estudio. Pasaron los años, pero bueno, acá estamos encontrándonos. Para mí es un orgullo enorme. A su vez, también quiero recalcar de que gracias a ustedes están haciendo realidad este importante evento, a entrevistar a escritores patasinos, y como es en el caso específico al escritor e investigador Esteban Mesa Correa. Compañero de secundaria, para mí entonces siempre es muy importante estar con él, y así siempre es un haber que referirme al maestro Esteban Mesa Correa, diría un distinguido profesional, investigador, escritor y poeta. Y para poder llegar hasta este hito de su vida, ¿qué acontecimientos habrán tenido que suceder, que ocurrir, verdad? Precisamente hablaré de ello, hablaré de su vida. Esteban ha pasado por una infancia y niñez hermosa, sin duda alguna. Pues son las circunstancias de la vida que te regala, en la que nadie puede poner objeción. Es el último hijo, quien tuvo la dicha de gozar las más tiernas caricias y afectos y arrullos que una madre y un padre que ya con toda experiencia pudieron dar, a diferencia de los hermanos mayores que nos toca o les toca sufrir los aprendizajes como padres, y eso lo vivimos y somos ya nosotros quienes tenemos esa experiencia. Pues él lo gozó por el otro lado, pero ahí no queda. Yo pienso que también que ser el último hijo, también tienes que hacerte responsable de los padres, y es un reto. Y luego, nacer en Patás, desde luego, ya es un orgullo. Los cerros azules, los accidentados, de repente quebradas, laderas, los verdes campos, las fragancias de las flores y los sembríos de las habas y de las papas, esa fragancia, los correteos y gritos de los niños, quizá eso fueron recuerdos que son fuente de poesía de nuestro presente escritor. Más o menos me atrevo a recalcar, a asumir que eso fue una de las fuentes. Además de vivir en un seno familiar con principios de respeto, como lo iba diciendo, prácticas solidarias y con una madre muy alegre, en realidad constituye un cimiento actitudinal
que consolida una personalidad tolerante, con una capacidad de relacionarse y tener buenos amigos, de integrarse a la sociedad, comprender también los reveses de la vida. Esos recursos, esas circunstancias le hicieron o lo están haciendo grande, lo sabe aprovechar. En ese sentido, no dudo en mencionar que en su adolescencia, en su niñez, infancia, adolescencia y juventud, siempre supo elegir, como él lo dijo, a una gente adulta y a tener buenos amigos y a su vez hacerse de personalidades para su entorno. Y está demostrado. Entre ellos tenemos al doctor Emilio Murillo Miranda, sin duda alguna. También él mismo hace mención al escritor, ¿no? Luis Valles Goicoechea. También hace mención a César Vallejo, Alfredo Torero, un apasionado lingüista, y todos nosotros también podríamos decir que de alguna manera sumamos, contribuimos con nuestra presencia en su esfuerzo, en su esmero. También nosotros estamos contribuyendo en ello. En segundo, eso es con respecto a su vida y a su influencia de vida personal que él tuvo. Y con respecto al aspecto literario, el doctor Emilio lo dijo, el profesor Orlando también lo iban mencionando, pero también quiero, desde mis propias palabras y sentimientos y entendimiento, quiero también narrarlo. Es así que en el año 2011 escribe El Pilancón, un hermoso libro de cuentos. En este mismo año también da un valioso aporte a la pedagogía, cómo utilizar o es la utilización del cuento, la creación literaria para la enseñanza en el lenguaje. Estrategia aplicada que se realizó en la Institución Educativa Santa María del Carmen, en Los Olivos, en Lima. Entonces, en este aspecto ya estamos viendo de que ya se está enrumbando, ¿no? por esta parte, en la que tuvo como producto una recopilación de cuentos infantiles titulado Yachayruna, Sabiduría del Hombre. Y en el año 2012 se logra publicar el segundo texto. Y ya por el año 2016 tiene la oportunidad de trasladarse a la región amazónica, como bien se dijo. Yo diría que la institución afortunada de recibirla fue la institución educativa número 0633 de Puerto Pisana, y justamente por el primer año de mi experiencia profesional llegué a esa institución educativa. Es una gran coincidencia. Esta institución educativa se encuentra ubicada en el distrito de Pólvora, en la provincia de Tocache. Pues acá en esta institución, donde nuevamente aplica esta experiencia pedagógica, donde obtiene como producto una hermosa selección de cuentos con el título Cuija, que significa aprender a convertirse en vida. También fue mencionada por el doctor. Estos cuentos es obvio que recoge vocablos originarios del habla cholón, jibito, quechua, sanmartinense, ¿no? Y esto sería para una enseñanza efectiva del lenguaje convencional del día de hoy. Así, de esta manera, el maestro Esteban Mesa Correa se iba perfilando en temas de investigación folclórica y lingüística, iniciándose en sus primeras publicaciones en alusión a su tierra natal, que fue citado también, son obras importantes por el doctor. Y la obra es Jucusbambinos Caminantes, en el año 2001. En los años 2003 y 2004, desde luego que participa en la revista
Cacayachu, sí, así es. El 1 y el 2, respectivamente. En los años 2009 realiza otras publicaciones referidas a la riqueza lingüística de Tayabamba. Pues así, de esta manera, entre el crepúsculo de su emprendimiento y saber, parecía dilucidarse el nacimiento de algo prometedor. Y así fue. Ya por el año 2017 sale a la luz el libro, la obra que más me encanta, Estudios Lingüísticos en la provincia de Patás, tomo 1. De verdad que encierra las raíces, la esencia de los vocablos de nuestra tierra natal. Me llena de emoción. Entonces, este libro en realidad encarna un noble espíritu de rescate y valoración de nuestros vocablos originarios como parte inherente a nuestro léxico común. Entre lo esencial de su contenido se encuentran onomatopeyas, topónimos y otros léxicos de usanza ancestral. Un excelente libro para enseñar la comprensión del lenguaje estándar y convencional de hoy en día que se dan en las escuelas, pero hay que saberlas enseñar desde la lengua materna de los pueblos y familias, como así lo sugiere el doctor. Yo creo que estamos todos coincidiendo, estamos todos haciendo una causa y revalorando y animando. Diría también que esta obra, que aún sigue siendo el jupa de un soñado amanecer de nuestras lenguas originarias, estamos seguros que en cualquier momento ya lo tendremos el tomo 2. Colegas, estamos acá en una lluvia, sí, bastante torrencial y mis disculpas, quizá no se haya podido escuchar, pero traté de recalcar la enorme importancia y rescatar el enorme despliegue intelectual y sobre todo emprendimiento, amor por el rescate de nuestra cultura patacina, del cual todos somos parte. Para mí ha sido un honor estar en esta reunión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, Rommel. Gracias, Rommel Domínguez Vargas. Un agradecimiento a todos ustedes por sus valiosos aportes en esta jornada de entrevista a nuestro distinguido maestro, poeta, escritor e investigador, Esteban Mesa Correa. Un agradecimiento a usted, don Esteban, por su valioso tiempo y esfuerzo en difundir la cultura patacina. Quisiera pues dirigirme una vez más a la brillante y valorar la brillante exposición del maestro, poeta, escritor e investigador Esteban Mesa Correa, y en los comentarios al doctor Emilio Morillo Miranda, al poeta Frank Yair Mamani Barrantes y al maestro Rommel Adrián Domínguez Vargas, y los invitados pues que nos han acompañado esta tarde, ¿no? Agradecerles por la dedicación prestada para realizar este evento, para que se vea esta entrevista, agradecer muy de veras al maestro Esteban Mesa Correa, quien pues nos ha dejado una enseñanza enorme y una motivación, no solamente para nosotros, sino para los estudiantes que van a tener la oportunidad de ver todo lo que se ha expuesto esta tarde. Un agradecimiento a cada uno de ustedes, reciban el saludo y el agradecimiento de parte de la institución educativa, que a través pues del área de comunicación que dirige o que está a cargo el profesor Orlando Peña, y por iniciativa de él se está realizando todas estas entrevistas cada semana, a quien hago llegar también mi saludo y mi felicitación al profesor Orlando por todo el trabajo que viene realizando, y verdad de que nos quedamos muy honrados con la participación de cada uno de ustedes, que quedará pues grabado no solamente en el video que se hace en cada entrevista, sino en la memoria de cada uno de nosotros,
y va a ser pues un motivo más para que nuestros estudiantes, con el esfuerzo que están haciendo día a día, sigan los pasos de ustedes que merecido ejemplo son para la juventud y para nosotros. Entonces, un agradecimiento especial a todos ustedes y un abrazo virtual. Que Dios bendiga el trabajo que vienen realizando donde se encuentren cada uno de ustedes. Gracias a todos. Gracias.